Hola chicos, bienvenidos a su clase de lengua. El día de hoy veremos usos de grafías 4, que comprenden las letras H, R y R. Bien, empezaremos con la H. Esta letra de nuestro alfabeto que carece de sonido nos trae algunas dificultades, como por ejemplo cuando la usamos al lado de la letra A, ¿no? Entonces tenemos esas tres palabras. A, cuando no necesita H, es una preposición. Voy a la escuela, nos vemos a la una, ¿no? Entonces sirve como un conector. En cambio, cuando tiene H, es una forma derivada del verbo haber. Él ha sido un buen estudiante. Si tú te das cuenta, es en este caso, cuando la A está acompañada de la H, podemos reemplazarla por cualquier forma del verbo haber, ¿no? Él había sido buen estudiante. Y la última forma es una interjección, quiere decir una forma que expresa alguna emoción. Por ejemplo, qué inteligente. Ya, cuando sentimos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dando un gesto de sorpresa, pena o admiración. Listo. Y así como hay muchos casos que solamente la presencia de la H va a cambiar el significado de las palabras. Repasemos algunas de las letras de la H. Por ejemplo, si nuestras palabras empiezan con estos diptongos, UE, UI, IA, IE, es necesaria la presencia de la H, como en hueso, huida y yato. También cuando las palabras empiezan con estas palabras, hecto, que significa 100, hexa 6, hepta 7 y hemi, medio, ¿no? Como hemisferio, por ejemplo, ¿no? En medio del lado de la Tierra. Tenemos también cuando empiezan con las voces hipo, que significa debajo de, hiper, superior, hidro. Hipertenso, la persona que sufre de la tensión alta. Hipotermia, cuando está debajo de la temperatura normal. Hidrofobia, miedo al agua. Y también tenemos a las palabras que derivan de H, ¿no? Derivadas de las palabras con H, como por ejemplo hilo, hilandera, hielo, helado, heladero. Excepción estos cuatro casos. De hueco, la idea de hueco, oquedad, no necesita H. Después tenemos en osario, ovoide, ovoide de huevo y orfanato de huérfano, ¿no? El orfanato es el lugar donde viven los huérfanos. También se escriben con H todos los verbos de las formas verbales derivadas de verbos que tienen H, ¿no? Como vimos en el anterior caso de haber, deriva A. Bien chicos, no debemos olvidar que la H hace la diferencia, donde en las palabras homófonas. Tenemos muchos casos, y ustedes los puedan revisar en su tablet, donde la letra H va a cambiar el significado de las palabras. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra hasta, ¿no? Tenemos la palabra hasta, que significa preposición, hasta palo, el basta de la bandera, azar, azar con H, azar sin H, azar con H flor, azar casualidad. Que también tenemos otra interjección, haya, que es muy importante, onda, onda instrumento, onda sin H, onda, el movimiento ondulatorio. ¿Sí? Vamos al siguiente caso, la R y la doble R. Debemos mencionar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Miren, si nosotros pronunciamos estos dos casos, tenemos pera y caro. Son sonidos suaves. En cambio, al otro lado tenemos la doble R, perra y carro. Pera, perra y carro, carro. Podemos diferenciar claramente la fuerza en ambos sonidos, ¿no? Entonces vamos a decir que el primer sonido lo llamaremos vibrante simple, en pera y caro. Y el segundo sonido que está en perra y carro lo llamaremos vibrante múltiple, ¿sí? Así vamos a ver las reglas de la vibrante simple. O cuando debemos escribir solo una R. Vamos a usar solo una grafía, una R, cada vez que nos encontremos al lado de la L, la N y la S. A pesar de que en estos casos las palabras suenan como vibrante múltiple, ¿no? Alrededor, Enrique e Israel. Suena como el sonido vibrante múltiple, pero no podemos poner doble R, sino solamente vamos a poner una R.
El segundo caso dice para señalar la pronunciación de la doble R al inicio de las palabras. También tenemos el sonido Raúl, Rosal y Reto, pero solo usamos una grafía cuando nos encontramos al inicio de las palabras. Y por supuesto, después de los prefijos sub, subrealista y pos, ¿no? Romano. Quiero mencionar que en estos casos tenemos los sonidos vibrantes múltiples, pero ¿cuándo debemos usar? Solo una letra, cuando está al lado de una consonante, y acá también está al lado de una consonante, o al inicio de las palabras. En cambio, ese sonido vibrante múltiple, escribiremos con doble R, cuando ese sonido esté entre vocales, al medio de la palabra y entre vocales. Carrito, perro. En los casos anteriores no lo podíamos escribir porque estaba entre consonantes. Después también cuando construyamos algunas palabras con prefijos, ¿no? Por ejemplo, rayos sabemos que se escribe con una R, pero cuando formemos una palabra compuesta para rayos, debemos escribir con dos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que este sonido vibrante múltiple se debe escribir con doble R cuando está al medio de la palabra y entre vocales, ¿sí? Si estuviera al inicio, como en rayo solo, lo escribiríamos solo con una, pero como está en el medio de la palabra, necesitamos la doble R. Igual pasa con contrarreforma. Después, cuando la convertimos a antónimos usando el prefijo i, ¿no? De real pasamos a irreal, y otra vez este sonido va a estar en el medio de la palabra, por eso debemos escribir doble R. En todos los casos estamos hablando del sonido vibrante múltiple. Escribimos con doble R cuando está al medio de la palabra y entre vocales. Cuando hablamos del sonido vibrante múltiple, ¿no? Irreal, para rayos, carrito. Ahora vamos a practicar. En el primer grupo de ejercicios vamos a colocar la H. Hagan una pausa ustedes y vean dónde iría la R. Bien, después de la pausa, ustedes pueden ver. Anhelaba con vehemencia la llegada de su amada. Veamos las respuestas. Anhelaba viene de anhelo y se usa H intermedia. Vehemencia, con fuerza, con mucho deseo, ¿no? La llegada de su amada. Amada, en cambio, no necesita H. La segunda oración dice, esa hipotenusa, habíamos visto en las reglas que cada vez que la palabra empieza con la partícula hipo, debe ir con H. Y la había dibujado Eugenia. En ambos casos necesito la H. ¿Por qué? Porque la primera es la partícula hipo y en la segunda es una derivada del verbo haber. Recogimos la hojarasca, que son los conjuntos de hojas, un conjunto de hojas, hojarasca, durante todo el otoño. En este caso solo la primera palabra necesita H. Acá hay varios casos con H. Hoy, escribimos con H, hay, ¿no? Del verbo haber. Ahí, ubicación. Necesita una H intermedia. Un herido, que dice ay. En cambio, en los últimos casos ya no vamos a necesitar de la H porque es una interjección de dolor. Entonces no necesitamos H. ¿Cuándo vamos a poner doble R o una R? Recuerden, una R con los sonidos vibrantes simples y doble R con el sonido vibrante múltiple, a menos que se encuentre entre consonantes, ¿no? Entre una consonante. Por ejemplo, alrededor sentimos que es el sonido vibrante múltiple, pero como está al lado de una consonante, solo debe ir una R. Deberes es el sonido claramente del vibrante simple. Borrones es el múltiple, y está entre vocales, debemos respetar eso. Ratón es del sonido fuerte, el múltiple, pero como está al inicio de la palabra, solo debe ir uno. Sonrisa también es el sonido múltiple, pero en este caso, como dice la regla, está antecedido por una N, entonces solamente debe ir una. ¿Por qué? Porque ya no está entre vocales, sino entre una consonante. Y borrador, otra vez tenemos el sonido múltiple en el medio de la palabra. Espero que haya quedado claro. Vamos a usar doble R cuando hablemos de este sonido múltiple en el medio de la palabra.
Y en este caso estamos usando solamente una R porque está entre una consonante, porque si usamos doble, como debería de ser, no tenemos esos casos en el español donde se encuentren 3 consonantes. Bien, espero pues chicos que haya quedado claro el uso de las 3 grafías que hemos visto el día de hoy, ¿no? Y no olviden practicar los ejercicios de la tablet, hacer la tarea y asistir a su clase en Zoom. Por supuesto, darle like al video. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias.